en inglés. Listo. Buenas noches. Bueno, hoy es nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de esta primera semana. Acuérdense que cada semana vamos a tener 2 clases, 2 espacios abiertos para el aprendizaje. Ayer, de manera muy general, tratamos el contenido con algunos ejemplos de las actividades integradoras 1 y 2, que son actividades muy sencillitas. Hoy vamos a retomar un poquito los temas para sus compañeros que lo estuvieron ayer. Y para los que ya integraron sus actividades, por ejemplo, Irma, hoy te volvió a calificar la actividad integradora 1 y te califiqué la actividad integradora 2. Y sobre todo vamos a ver unos ejemplos y sobre todo el material relacionado con el recurso educativo que se llama Premisas y Conclusiones, porque el contenido de ese recurso educativo es la base para la elaboración de sus 2 actividades, tanto la 1 como la 2. Y me he dado cuenta en las tareas que han entregado, salvo una compañera, lo ha hecho de manera correcta. Deben de revisar ese recurso de la plataforma, porque ahí nos vienen las expresiones o frases indicadoras con las cuales vamos a poder iniciar o elaborar un argumento de manera adecuada, es decir, con la redacción adecuada. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra clase. Acuérdense que nuestras clases son chiquitas, son sencillitas, son de 40 minutos, con ejemplos claros, con ejemplos respecto a nuestra vida cotidiana, para que el aprendizaje pues sea más efectivo. Entonces, ahora les voy a compartir una pequeña presentación que les elaboré retomando los puntos que vimos ayer. Es un poquito más ilustrativa, pero para que quede un poquito más claro, para que refuercen los temas o en caso de que hayan quedado dudas, pues podamos platicarlas. ¿Hecho? Entonces, miren ustedes, les voy a compartir nuestra pantalla. Esto lo platicamos ayer de manera muy sencilla en nuestro módulo 5, que se llama argumentación. Nuestra unidad 1 se llama argumentos y textos argumentativos. En la clase de ayer les comentaba que la importancia de la argumentación está relacionada con que la argumentación es el conocimiento científico, es la base de la argumentación. ¿Y qué pasa cuando hablamos de conocimiento? Hablamos de cosas reales, de cosas que son. No es de lo que yo piense, de lo que yo crea o de lo que yo opino. Es lo que es porque está demostrado a través de la investigación. Y la investigación se apoya de la argumentación y la argumentación se apoya de la investigación. Es una relación recíproca entre ambas partes. En nuestra actividad integradora 1 van a trabajar con el texto de Octavio Paz, que se llama Máscaras Mexicanas. No sé si ya lo leyeron, algunos de ustedes ya integraron su actividad, y se refiere, es un retrato. Lo que hace Octavio Paz es mostrar la idiosincrasia de la sociedad mexicana. Lo hace de manera general, retomando sus elementos culturales. ¿Por qué me refiero a la cuestión cultural? La sociedad mexicana tiene cuestiones culturales muy marcadas, por ejemplo, como la cuestión del machismo. Aunque ustedes no lo crean o no lo parezca así, la cuestión del machismo es una cuestión cultural de los mexicanos, la crianza del hombre, la educación que se le da al varón, a diferencia, por ejemplo, de la educación que recibe la mujer. Entonces, lo que hace la idiosincrasia, la palabra idiosincrasia se refiere a todos los elementos que conforman a una sociedad, sus características de personalidad, sus características socioemocionales, sus características sociales. Eso es la idiosincrasia de una sociedad. Cada sociedad, cada país, cada cultura tiene una idiosincrasia, y lo que hace Octavio Paz es retomar todas esas características de la sociedad mexicana, tanto de hombres como de mujeres, y mostrarlas en este texto que se llama Máscaras Mexicanas. Y esta actividad lo que pide en particular es elaborar argumentos. Aquí yo les pedí ayer que ustedes revisaran el recurso educativo que se llama Premisas y Conclusiones. ¿Por qué? Porque los argumentos se componen de esas 2 partes, de premisas y conclusiones. Todo argumento tiene una premisa y tiene una conclusión. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros o cómo sabemos cuál es la premisa y cuál es la conclusión de un argumento?
Tal vez ahorita se les salga un poquito complicado o difícil de memorizar, pero eso es cuestión de práctica. Y a veces, cuando ustedes ya tengan práctica, cuando estén dialogando con alguien, platicando con alguien y tengan la facilidad para elaborar argumentos, se van a dar cuenta que las palabras salen de manera fluida, sin necesidad de estarlas pensando o tener que decir, ay, voy a elaborar un argumento. Bueno, la manera en la que ustedes para esta actividad y para la actividad integrada 2 van a reconocer cómo se redacta un argumento, cómo se redacta la premisa de un argumento y cómo se redacta la conclusión de un argumento, es a través de estas pequeñas frases indicadoras o expresiones indicadoras. Por eso se les llama así, expresiones indicadoras, porque nos dicen o nos indican a partir de qué palabras de qué palabras se inicia la redacción de cada una de las partes que forman un argumento. Y aquí nada más les puse yo como ejemplo una de las tablas que viene, en el recurso educativo vienen 2 tablas, yo aquí nada más les puse una. Por ejemplo, una premisa inicia con la palabra además, algunos de, a partir de qué, a causa de. Miren, aquí están los ejemplitos, no sé si los alcanzan a ver, cómo es indicado por, como muestra de, con respecto a. Ustedes dentro del texto, para que se les haga más fácil identificar los argumentos, traten de identificar estas palabras y a partir de ahí vean la idea que desglosa o que pone el autor para que ustedes digan, ah, esta es la premisa. Y las conclusiones inician con este tipo de palabras. Así pues, así que, como resultado, concluyendo, consecuentemente, de esta manera, de este modo, es claro que aquí vienen premisas y conclusiones. A veces en los textos no las van a encontrar como tal. Pueden ser, por ejemplo, sinónimos, pero se refieren como a la misma situación, hacen referencia a la misma idea. ¿Me explico? Entonces, es más fácil que ustedes lean de manera general y si les queda alguna duda, vuelvan a releer las frases indicadoras, tanto de premisas como de conclusiones, para que dentro del texto de Octavio Paz ustedes puedan identificar algunos de los argumentos. Si no, lo que van a hacer es que solamente van a exponer como ideas sueltas del texto, y lo que pide el texto no son ideas sueltas, lo que pide la actividad es que ustedes identifiquen o redacten 3 argumentos que vienen dentro del ensayo de Octavio Paz. Van a tener que escribir otras cosillas por ahí que les pide sobre la opinión que tiene de los mexicanos, sobre las afirmaciones que hace sobre la mujer mexicana, pero bueno, eso no tiene mayor complicación porque son cuestiones que de manera literal vienen en el texto y que ustedes pueden retomar para escribir. Pero la parte final es como la que más me interesa. Ustedes tienen que elegir una característica del mexicano, de la sociedad mexicana. No solamente se enfoquen a la parte de los hombres, no, sino de la sociedad mexicana, una característica de la sociedad mexicana. ¿Alguien de ustedes quiere compartirnos, por ejemplo, una característica de los mexicanos, algo por los que los mexicanos somos reconocidos de manera internacional o a nivel mundial? ¿Por qué? Porque es que se conoce al mexicano en el extranjero. ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo lo distinguen? ¿Alguien de ustedes quiere compartir una característica? Por ejemplo, creo que la más conocida es que los mexicanos son muy solidarios. Siempre se ha visto que en cuestiones de desgracias como los temblores, como los terremotos, aun cuando no sean en nuestro país, los mexicanos son muy solidarios porque se organizan, por ejemplo, si es en otro país o en el caso, por ejemplo, de nuestro propio país, llega a pasar algo en otro estado, pues hacen colectas para juntar víveres, para juntar medicamentos y todo lo que se necesita en otros países. Bueno, nuestras autoridades pues prestan, por ejemplo, a las figuras militares para que vayan de apoyo para el rescate, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es como una de las características de los mexicanos. Cuando la gente viene a México y se va, por ejemplo, los europeos que vienen, mucho turismo baja al sureste del país, lo que es Chiapas, Quintana Roo, Mérida, siempre dicen es que la gente es muy cálida, la gente es muy amable para recibirnos, la gente es muy cálida, pues. Entonces son como características de los mexicanos. Entonces ustedes eligen una característica y elaboran un argumento. Pueden leer y releer los que expone Octavio Paz para ver, por ejemplo, los argumentos que expresa o que elabora para hablar, por ejemplo, de la mujer mexicana, de los hombres, en la cuestión de cuando, pues, ahora sí que ante todo, pero jamás se rajan. O sea, cuestiones así. Y ustedes van a elaborar un argumento con su premisa y su conclusión. Acuérdense que para elaborar su argumento deben
tomar su premisa y su conclusión. Puede empezar su argumento con cualquiera de estas premisas y con cualquiera de estas conclusiones. Simplemente lo importante es que sea coherente y lógica con lo que están diciendo. Y la última parte es que ustedes elaboren un pequeño párrafo, máximo 3, 4 renglones, no más. En 13 o 4 renglones ustedes desarrollen el argumento, que pongan, sí, los mexicanos son solidarios, y ahí expongan por qué, platiquen alguna situación, en fin. Esa es nuestra actividad integradora número 1. Es importante que para el desarrollo de esta actividad, por favor, revisen ese recurso educativo. El recurso se llama premisas y conclusiones. Les va a dar la pauta para poder redactar o elaborar de manera correcta sus argumentos. Y luego tenemos nuestra actividad integradora número 2, que se llama escribir con argumentos. Aquí ustedes lo que van a tener que hacer primero que todo es leer un artículo que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Ahora vivimos en la era digital, prácticamente todo es digital. Nuestra manera de socializar es a través de redes sociales. Nuestra manera de trabajar ahora con la pandemia fue a través de una computadora, fue el home office de manera virtual. Nuestra manera de estudiar hoy, bueno, en este caso porque el sistema es virtual, es prepa en línea, pero en la pandemia pues también hasta el nivel de nivel básico tuvieron que estudiar en línea, las universidades. Nuestra vida está permeada, no hay un aspecto de nuestra vida que no esté permeado por la cuestión tecnológica. Hoy podemos estar platicando aquí en tiempo real desde diferentes estados de la República y coincidimos en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Un espacio virtual, es un entorno virtual de aprendizaje, pero coincidimos. Entonces, aquí el texto que ustedes van a leer se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Es un texto sumamente importante porque si bien es cierto, ustedes saben, porque se ha escuchado mucho por los estudios que ha hecho la OCDE y que se han dado a conocer en todo el mundo, que la sociedad mexicana es poco afecta a la lectura. Y si bien es cierto que antes era poco afecta a la lectura, me refiero en papel, cuando de leer un periódico, de tomar un libro, pues la cuestión digital no es que dificulte, simplemente requiere otro tipo de, de aspectos, hay que cubrir ciertas necesidades. Por ejemplo, ¿cuál es un reto de la lectura en la era de Internet? Más allá de que la persona esté interesada o no en leer, tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a Internet. Ustedes pueden, por ejemplo, verificar qué porcentaje de la población tiene acceso a Internet gratuito y qué porcentaje de la población que vive en marginación, que vive en pobreza, por ejemplo, en las sierras de los estados y no tienen acceso a una computadora. Por supuesto, no hay acceso a Internet y eso es un reto, por ejemplo, de la literatura en la era de Internet. Otro reto, por ejemplo, sería, estos son como ejemplos, ustedes los pueden retomar o cambiarlos, pero les doy como los ejemplos para que tengan más o menos una idea. Otro ejemplo sería, ya no es tan reto, esto lo fue hace todavía algunos años, ahorita ya no tanto porque prácticamente todos los contenidos educativos y todo tipo de literatura, pues ya están en la red. No hay un libro en el que ustedes no puedan decir, ya lo encuentro en internet y lo descargo de ahí, yo bajo un resumen, etcétera. Pero antes era un reto, era un reto para la literatura el democratizar, ¿no? Democratizar la lectura. La palabra democratizar se refiere a hacerla llegar a todos. Hoy prácticamente les puedo decir que más del 50% del territorio nacional, de la población en territorio nacional, tiene acceso a un teléfono celular, a una computadora, a una laptop, o sea, a un dispositivo en el cual puede acceder a lecturas. Antes era un reto, hoy ya no tanto. Ahora, por ejemplo, batallamos con el acceso a Internet. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México ya existe la red, que es Internet para todos, y es bueno. Realmente ahora cualquier persona, pues en la Ciudad de México, hay partes en las que no, pero prácticamente la Ciudad de México, de manera gratuita, ya tiene su red de Internet, entonces ya, digamos, el acceso es más fácil. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de la Ciudad de México, pero imagínense ustedes en provincia, donde pues también hay escuelas, también hay estudiantes, pues también es importante que se haga accesible el acceso a Internet y sobre todo de manera gratuita, ¿no? Que es como con lo que se está batallando.
Entonces, ustedes tienen que elaborar 3 argumentos de cuáles son los retos de la lectura en la era de Internet. Yo ya les puse 2 ejemplos, ustedes pueden encontrar otro. Por ejemplo, aquí yo como acá abajo les puse la parte de los audiolibros. Creo que eso ha sido un gran avance. Hay mucha gente que, digo, también tiene que ver con el tipo de aprendizaje que tiene cada persona. Los audiolibros han venido a ser como una revolución, porque a veces ya no hay que estar leyendo o no tenemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, mientras estamos trabajando o nos transportamos o sí, nos transportamos a nuestro trabajo o nos metemos a bañar, podemos poner ahí nuestra opción. ¿Ya han tenido ustedes oportunidad de escuchar un audiolibro? Aunque sea cualquiera. Sí, supongo que sí, ¿verdad? De, no sé, de reflexión, de yoga, de lo que sea, ¿no? Este, se puede, entonces es muy fácil, eso también fue un reto, hoy ya es una realidad, ¿no? Y todo lo que se va modernizando y lo que va generando la tecnología. Entonces, en su actividad integradora 2 hay que leer ese texto, hay que elaborar sus argumentos y hay que desarrollar un ensayo donde ustedes integren esos argumentos. Como se los comenté ayer, la actividad pide 2 cuartillas. Yo no me apego tanto a las extensiones que pide la plataforma porque a veces, pues nuestra cabecita ya no da para más. Si ustedes me hacen un ensayo de una cuartilla o de 4 párrafos, para mí está bien, siempre y cuando cumplan con el contenido solicitado. Yo no les califico que cumplan con la extensión de que tiene que ser de 2 cuartillas, porque a veces entramos así como en una etapa de angustia de que tengo que completar la actividad, si no me va a salir mal. No, lo más importante es que ustedes comprendan y si digan, esto fue mi ensayo, esto fue lo que yo entendí, fue lo que comprendí y lo aterrizo de esta manera, para mí está perfecto. Y al final tienen que grabar un audio con la exposición. Tal vez no con la exposición, fíjense, sino con una reflexión general sobre el tema. Tal vez se les haga más sencillo hacerlo tipo reflexión como lo que estamos platicando ahorita. ¿Cuáles son los retos de la lectura los retos de la lectura en la era de Internet? ¿No? Por ejemplo, ahora los niños están más pegados, los niños y adolescentes de educación básica están más pegados a las redes sociales, pues por cuestiones sentimentales, por cuestiones de amistad, por cuestiones de, a lo mejor quieren estar jugando todo el tiempo. Me refiero a los juegos que están ahí, ¿no? Como Candy Crush y todos esos juegos que les absorben mucho el tiempo. Entonces, ese es, por ejemplo, otro tipo de reto, es decir, la utilidad o utilizar o el uso adecuado de las tecnologías aplicadas al sector educativo, a la educación. Por ejemplo, hasta las redes sociales, ¿eh? Las redes sociales aplicadas correctamente o puestas al servicio de la educación pueden ser una gran herramienta de estudio y de apoyo para las y los estudiantes. Pero bueno, eso también es un reto que hay que trabajar, tiene que ver también con la educación desde casa y entre otros aspectos. Entonces, acuérdense, no se vayan sobre las 2 cuartillas de tratar de rellenar o de completar las 2 cuartillas. Ustedes si en 4 renglones, en 4 párrafos, en cuartilla y media o en una cuartilla a ustedes les queda su ensayo, para mí está perfecto. Yo no califico eso. Yo califico el contenido y califico el esfuerzo que hacen al hacer la actividad. Y cuando me refiero al esfuerzo, me refiero a esa parte en la que ustedes redactan con sus propias palabras en función de lo que entendieron. No quiero tareas de 10, puede que saquen 10, pero quiero gente que aprenda, que esté dispuesta a aprender. No es que quiera yo gente erudita que ya lo sepa todo, porque si no, entonces, ¿para qué estamos aquí estudiando? Sino que empecemos a aprender. Y luego viene la cuestión del foro aprendiendo. El foro aprendiendo en esta semana, los que ya han participado, y qué bueno que se conectó su compañero Jonathan, porque ayer yo retomé su ejemplo para platicarlo en la clase sobre el ejemplo que dio él de la cuestión esta de las personas que van de casa en casa y partiendo la palabra de Dios, que es como los que dicen los que vienen los de la Biblia, los conoce comúnmente la gente. Bueno, en el foro aprendiendo vamos a seguir trabajando con el tema de la argumentación y vamos a ver la utilidad de los argumentos en distintos contextos. Varios de ustedes ya compartieron sus experiencias, por ejemplo, la utilidad o para lo que les ha servido la argumentación, por ejemplo, en su contexto laboral. En el contexto laboral, un argumento puede ser la diferencia entre perder mi trabajo y conservarlo o entre tener un ascenso o quedarme exactamente en el mismo cargo donde estoy.
Y bueno, los argumentos nos sirven para todos los contextos en los que nos desarrollamos, en el laboral, en el educativo, en el social, entre otros. Ahorita vamos a platicar esos temas, nada más déjenme darles esta presentación porque ahorita vamos a platicar de la reforma eléctrica, vamos a platicar de la reforma electoral que se viene, porque son temas que nos interesan, porque son temas que como sociedad nos afectan de manera directa o indirecta, y por eso es importante la argumentación. Y una de las preguntas que viene en el foro Aprendiendo y que yo retomé para ponérselas hoy, es los temas de interés que a ustedes, o temas que a ustedes, sobre los cuales a ustedes les gustaría debatir o dialogar. Porque a veces estamos pensando por la vida que hay temas que no nos atañen y sin embargo nos atañen de manera directa, aunque no lo veamos así, pero nos afectan de manera directa, aun cuando veamos que no estamos en contacto con esas personas. Pero les digo, ahorita acabo la presentación y platicamos sobre esos temas. Entonces, aquí lo que tienen que ustedes que hacer es retomar estos pequeños puntitos que vienen en el foro Aprendiendo. Yo diría que retomar a lo mucho 2, 3 máximo, e hicieran sus participaciones correspondientes. Acuérdense que yo aquí les pongo aprender a argumentar para generar diálogo, debate, reflexión y toma de decisiones. La argumentación, como se los comentaba ayer, está enfocada o tiene como fin último la toma de decisiones. Ahorita vamos a ver con los ejemplos que les voy a poner. No es convencer, no es persuadir. La persuasión o la cuestión del convencimiento tiene que ver con otra forma discursiva que se llama la retórica. La retórica es una forma discursiva que creó Aristóteles. De hecho, está un libro que se llama La retórica de Aristóteles, que tiene que ver más con la parte de la política. Acuérdense que él fue político, entonces en la antigua Grecia él se dedicaba a la parte de los discursos y eso, y la retórica es la parte discursiva que se relaciona más con la persuasión y el convencimiento. Y bueno, aquí les puse yo esta parte de las diferencias porque viene dentro de uno de los recursos educativos de la plataforma, y aquí es para que en este primer momento ustedes aprendan a diferenciar entre lo que es una opinión, lo que es una afirmación y lo que es un argumento. Aquí les pongo, la argumentación no tiene, la argumentación no tiene ningún sustento científico, es decir, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ya me perdí, espérenme. Cada uno de ustedes, bueno, cada uno de todos nosotros tiene una opinión sobre un tema. Cualquier tema puede ser, por ejemplo, sobre el aborto, sobre los derechos de la comunidad LGBT, sobre un partido político, sobre la eutanasia, ¿no? Que en México, por ejemplo, es un tema que no se ha tratado, es un tema tabú en México. Pero cualquiera de nosotros, en una conversación cualquiera con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo, puede dar una opinión, pero eso no significa que sea una verdad absoluta. ¿Por qué no? Porque realmente nosotros opinamos en función de lo que creemos y a veces, y en la mayor, más bien en la mayor de las veces, opinamos en función de lo que nos interesa y si nos agrada o si no nos agrada. Entonces, la opinión simplemente es como un reflejo de lo que somos nosotros, de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que valoramos, pero no tiene ningún sustento científico. Una afirmación da una seguridad de que es así. Por ejemplo, las afirmaciones generalmente vienen dadas de fuentes confiables, como cuáles, como los textos o las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México, que como ustedes saben, la Universidad Nacional es la que genera el 50% de investigación en nuestro país, en todas las áreas. Entonces, cuando, por ejemplo, el Instituto de Astronomía nos dice va a pasar un meteorito, justamente es porque ya lo estudió, porque ya lo verificó, porque ya lo vio y lo afirma. Va a pasar y va a pasar en tantos años, y va a pasar cerquita a tantos kilómetros de la Tierra. Esa es una afirmación. Hay un sustento confiable, hay una fuente confiable que lo está diciendo. Un instituto de investigación que hizo, valga la redundancia, una investigación previa para determinar eso. Y una argumentación, aquí le pongo, tiene una base sólida, es certera,
toma fuerza y se convierte en confiable. La argumentación, para llegar a una argumentación previo, hay un trabajo de investigación. Es decir, yo voy a hablar de por qué sí legalizar el aborto ahora que el año pasado lo legalizó, lo despenalizó, no lo legalizó, lo despenalizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo nuestro país. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué argumentos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizarlo a nivel nacional, fuera cual fuera la causa? Porque antes, por estado, se veían las causas. Entonces, en función de esas causas, se penalizaba o no el aborto. Una mujer puede ser castigada por abortar o no. Hoy no. A partir de la decisión histórica que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, no importa ni los meses, ni el tiempo de gestación, no importa la edad de la mujer, hoy ninguna mujer puede ser castigada por abortar, y al contrario, se legaliza. Ahora en la Ciudad de México se están trabajando en las clínicas legales para abortar. Pero aquí viene la cuestión, ¿qué argumentos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legalizar el aborto? Aun cuando, por ejemplo, pudiéramos estar en contra todos nosotros, decir, no, no es justo, porque aunque es un feto, pues siente, tiene vida, y todas esas cuestiones religiosas y sobre todo de valores que traemos ya precargadas, ¿no? De familia. Entonces, para llegar a legislar a favor, la Suprema Corte de Justicia tuvo que argumentar, decir por qué sí. Bueno, o qué presenta la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte presenta estadísticas de muertes, presenta estadísticas de embarazos no deseados en adolescentes entre 12 y 15 años. Presenta estadísticas de jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años por violación. Entonces, presenta pruebas y a final de cuentas dice, bueno, el aborto se está convirtiendo en un problema de salud. Sí, es un problema de salud. ¿Por qué? Porque hay clínicas clandestinas, porque las mujeres abortan. Si no les damos esa apertura a que aborten de manera legal, las mujeres lo van a hacer de manera clandestina. ¿Y qué genera esto? Muertes, porque hubo mujeres, hay mujeres, bueno, hasta que hubo abortos clandestinos, las mujeres morían y no importaba la edad, porque eran mal atendidas, porque eran clínicas clandestinas, porque eran a lo mejor doctores no preparados que solamente por sacar dinero les practicaban el aborto. Entonces, tomando en cuenta todos esos argumentos, la Suprema Corte decide despenalizar el aborto en todo el territorio nacional. Por eso es tan importante la argumentación. ¿Qué pruebas presento para poder tomar una decisión? ¿Qué pruebas presentan los partidos políticos para poder votar a favor o en contra de la reforma eléctrica? ¿Qué argumentos a favor y en contra presentan los partidos políticos para decidir si se le da el visto bueno o no, o sea, o para aprobar o no, o rechazar la reforma electoral que se va a presentar próximamente? Hoy en la conferencia mañanera del presidente se mostró la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? La iniciativa que propone desaparecer al INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La reforma electoral quiere que, bueno, pretende eliminar, de los 500 diputados, pretende eliminar 200, y de los 128 senadores pretende que nada más sean 96. Es decir, que, digo, obviamente la iniciativa de ley viene argumentado por qué. Básicamente es porque nos ahorraríamos 24,000 millones de pesos, las elecciones serían más baratas y obviamente ese dinero tendría una mejor distribución. Sin embargo, habrá que ver qué argumentos presentan los diferentes partidos políticos, las coaliciones, para decir si la apruebo o no la apruebo, estoy a favor o no estoy a favor. Por eso es tan importante la argumentación. Y bueno, aquí de manera general les presento las actividades de nuestra semana 1, que son las 2 actividades integradoras, sus 2 actividades formativas. Acuérdense que las actividades formativas siempre nos sirven de repaso o para reforzar sobre los temas, o en caso de que nos hayan quedado dudas, pues podemos trabajar con esa parte.
¿no? Obviamente sus participaciones en el foro aprendiendo y su actividad y cuestionario socioemocional, que mañana ya vi que van a tener la clase con la tutora a las 8 de la noche, entonces con ella podrán trabajar todas estas cuestiones. Yo aquí se las menciono, bueno, porque son parte de sus actividades de la semana 1 y todas estas actividades son parte de su desarrollo integral como estudiantes. Es por eso que más allá de que sea necesario, es importante y es fundamental que cumplan con todas y cada una de ellas. Ahora voy a regresar con ustedes para ver si hay alguna duda sobre las actividades que tienen que realizar. ¿O está claro? ¿Nadie tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? ¿No? ¿Nadie? A ver, es que déjenme abrir el chat porque... buenas noches. Ah, sí, sí, somos alegres, sí, claro. Digo, en esta, por ejemplo, en ese tipo de característica, acuérdense que solamente la sociedad mexicana es reconocida porque es la única que hace una festividad, por ejemplo, a la muerte, ¿no? El Día de los Muertos para nosotros es una fiesta, el Día de Muertos. Ningún otro país en el mundo tiene esta festividad. En Estados Unidos es una celebración diferente, es como tipo Halloween, más de terror, pero nada como nuestra tradición mexicana de una celebración como el Día de Muertos. Exactamente. Exactamente, Jaime, somos conocidos por nuestro tipo de música. El mariachi es conocido en todo el mundo. Somos conocidos por nuestra comida típica, ¿no? Todos los alimentos, sobre todo el chile, la tortilla, en fin, todo eso que es nuestra gastronomía también nos reconocen por eso. Eh, sí, sí, exactamente. Otro reto es el alfabetismo digital. Te digo, en este momento ya no hay nada. Irma, ¿cómo estás, Irma? Ya le agarraste, sí, ya supongo que ya le agarraste esto de la computadora, ¿va? Eso del Zoom. Bueno, ya aquí te estoy viendo, Irma. Pero bueno, entonces, a lo que yo voy con el tema de la argumentación, más allá de que digan, es que no lo entiendo, no comprendo, es importante. Ahora que les platicaba, por ejemplo, sobre lo que el presidente hizo hoy con la iniciativa sobre la reforma electoral, yo les podría decir así de manera inmediata, yo, en mi postura como asesora virtual, yo les puedo decir, no me conviene. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes vieron cuando les hice la presentación, yo trabajo en el Instituto Electoral, soy consejera electoral del Distrito 23 del INE en Coyoacán o por Coyoacán, porque es la alcaldía donde vivo, entonces es la que me corresponde por ley. Sin embargo, esta iniciativa de llegarse a aprobar generaría que yo me quedara sin trabajo en la parte electoral. Sin embargo, eh, no solamente las personas tenemos que pensar en nosotros, en nuestros intereses, porque entonces pareceríamos como a los partidos políticos. Los partidos políticos simplemente piensan en sus agremiados, en su gente que siempre los está apoyando. Cuando pensamos como seres sociales, pensamos por el bienestar de todos, y apostamos a un sano desarrollo en sociedad. Cuando el presidente viene con esta iniciativa de la reforma electoral, ¿qué implica el eliminar 200 diputados y eliminar senadores? Y ustedes siempre han sabido, porque no es un secreto para nadie, los sueldos que ganan los diputados, los sueldos que ganan los senadores, los bonos de fin de año de diputados y senadores, las prestaciones y el aguinaldo de fin de año de diputados y senadores. Y yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han obtenido un beneficio directo de sus diputados distritales? No. O en el caso de los que son de provincia, de otro estado, ¿alguna vez han tenido, los de provincia, los senadores, son senadores por circunscripciones en los estados de la República, por Villahermosa, por Chiapas, por Tabasco, bueno, más bien por Tabasco, por Yucatán, por Tlaxcala, por Guanajuato? Y aquí en la ciudad tenemos a nuestros diputados distritales que pasan a hacer propaganda. Y les voy a poner un ejemplo con la cuestión que pasó con la reforma eléctrica. La reforma eléctrica que planteó el presidente es buena, traía muchos beneficios para nuestro país, es decir, dejar de operar la CFE como una empresa para nacionalizarla, para hacerla mexicana, para hacerla una institución nacional y en ese sentido saliera más barata la electricidad. Pero bueno, esto se logró aparte con el litio, pero es que es un tema muy largo, pero bueno, a grandes rasgos,
lo que se logró con la nacionalización del litio, que es parte de los componentes del combustible y del gas, es que ahora con las refinerías, aquí mismo en México se va a procesar el litio, se va a procesar nuestra gasolina y nuestro gas, y eso va a permitir que sea más barato. Antes, con los gobiernos anteriores, el litio se metía a concesión, se hacían concesiones para que otras empresas extranjeras vinieran explotaran, digamos, explotaran nuestro litio, se lo llevaran, lo procesaran y luego nos lo distribuyeran más caro, porque venía del extranjero cuando el litio es nuestro. Pero bueno, así pasa. Entonces, ¿por qué tiene que ver este tipo de temas con nuestra vida cotidiana? Porque al final de cuentas nosotros en cada elección votamos por nuestros representantes en nuestros congresos locales, diputados y senadores. No sé si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de ver el debate para aprobar la reforma eléctrica. Todos votaron, salvo toda la coalición de la oposición que fue el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, votaron en contra, pero jamás los representantes de esos partidos que se subieron a tribuna, jamás dio un argumento de por qué estar en contra. Todo fue hablar en contra del partido que la propuso. Sí, Jonathan, sí, claro, tú te puedes extender todo lo que tú quieras. Digo, yo cuando digo que no puedan ustedes seguir menos, o sea, que no se angustien pues por la extensión que pide, es que a veces algunos de ustedes pues, como que no quieren hacer todo, o a lo mejor en 5 o 6 párrafos ya lo pueden hacer, pero si tú quieres hacerlo, está bien, ahí no hay ningún problema. Pues la extensión que tú decidas está bien. ¿Hecho? Eh, ¿Sí quedó claro? ¿Sí va? O sea, la extensión la dejo más bien como a libre albedrío, ¿no? Pero que ustedes consideren que cumplan con el contenido solicitado. Entonces, retomando esto, ustedes en cada elección intermedia o para presidente y las intermedias que son para diputados y senadores, que son sus representantes, ustedes tienen la decisión de elegir a sus representantes. ¿Y por qué es importante decidir bien? Porque justamente lo que pasó con la reforma eléctrica es decir, bueno, yo voté por la coalición PAN, PRD, PRI, y me di cuenta que en la reforma eléctrica jamás pensaron en la sociedad, jamás pensaron en mí como ciudadano. Cada uno de esos representantes que están sentados en una curul ganando tantos miles al mes, faltando tantas veces al mes y cobrando su sueldo, y cobrando sus bonos, y cobrando su aguinaldo de fin de año, no votaron por mí como ciudadano, porque no les interesa si me llega más cara la luz, no les interesa si me llega más caro el gas. Ellos votaron en contra de una reforma eléctrica porque obviamente las españolas como Iberdrola, pues, por ejemplo, Felipe Calderón está en el consejo, es consejero de Iberdrola, recibe un sueldo mensual en Iberdrola y su esposa Margarita Zavala es diputada del PAN y votó en contra. Obviamente, pues porque ahí hay un conflicto de intereses, la señora ni siquiera debió haber votado, pero votó. Entonces, por eso son temas que nos atañen directamente, justamente por eso, no es que sean temas que no nos interesen, ni que estén fuera de nuestro alcance, ni que tengamos que verlos como algo ajeno, son temas que nos atañen. Cada vez nosotros tenemos que hacer un voto más razonado, un voto más reflexivo por mí, por el presidente que yo quiero, por el tipo de gobierno que yo quiero, por el tipo de representante que yo quiero. ¿Y cómo voy a hacer eso? Investigando. A ver, el que levantó la mano, dinos, Kurt. Sí, buenas noches. No, duda, maestra. Podemos citar al final de nuestro trabajo nuestras fuentes. No lo dice la rúbrica, pero podemos nosotros ponerla al final. Nos la citar Sí, claro que sí puedes nuestras fuentes. ponerlas. Sí, puedes ponerlas. Fíjense que justamente siempre ha sido un detalle, la rúbrica no lo trae, siempre es importante que citen. En el caso, por ejemplo, de la primera actividad, no tanto porque es el texto de Octavio Paz y viene dentro de la plataforma, pero en el caso de la segunda actividad, igual y sí, porque es importante siempre saber de dónde obtuvieron la información, pero sí, por supuesto que sí, es importante y es necesario que citen sus fuentes, ¿correcto? Bueno. Correcto, gracias. Se nos ha acabado el tiempo de nuestra sesión. Acuérdense que se las dejo grabadas, se las mando por correo y cualquier cosa me mandan mensaje por correo electrónico o mensajero de la plataforma. Nos vamos a ver a las 8 de la noche de cada semana porque veo que se les hace más fácil a todos y para que entren así como hoy la mayoría. ¿Hecho? Acuérdense de pensar sobre la importancia de la argumentación en la vida cotidiana con el tipo de temas que les acabo de explicar.
Reflexiónenlos, piénsenlos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, asesora. Buenas noches.